Mateo capítulo 1, versículo 22. Mateo 1, 22. Dice así la escritura: todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Señor, en las turbulencias de la vida nos basta una palabra tuya, una palabra a la cual aferrarnos, una palabra a la cual acogernos como un salvavidas en la tormenta, como un ancla en las fuertes corrientes. Háblanos en Cristo Jesús. Amén. Estamos en un relato, quiero que me entiendan el carácter del relato, un relato que comienza en el 18, termina en el 25. Es un relato donde a veces creemos que habla de la Virgen María, pero realmente no es María el personaje principal de este relato. Vamos a colocar el relato en su perspectiva narrativa, no en la manera como ha sido leído posteriormente. Tal como está el relato, el personaje principal es José. José tiene un conflicto. Él es el personaje de este relato, no es María. Lo que se va a decir en este relato tiene que ver con José, no con María. Él es el sujeto, el protagonista. Alrededor de él, digamos, es que todo lo que se dice está girando. Aunque el versículo 18 comience con María, pero todo será referido a José. José tiene un problema, como lo tenemos nosotros muchas veces. Problemas que nos enredan, nos asfixian, compromisos que a veces ya no podemos, preocupaciones que nos cargan tanto. El relato habla de José y un problema que él tiene. Él tiene miedo, porque los problemas dan miedo. Por eso cuando el ángel se le acerca y le dice en el versículo 20, ¿cuál es la primera palabra que el ángel le dice? Versículo 20. ¿Qué le dice? No temas. No temas. ¿Por qué le dice eso el ángel? Porque eso tiene José, miedo. Los problemas dan miedo. Las dificultades dan miedo. Y en nuestro miedo tomamos decisiones erróneas. José está a punto de tomar una decisión errónea. Errónea no para él, no, errónea para Jesús, errónea para su hijo. Porque nuestras decisiones
siempre son acertadas o erróneas para nuestra descendencia. Esto téngalo como clave de lectura cuando nos vayamos a Isaías. Los hijos. Los hijos son una clave para entender este relato y el relato de Isaías al que nos iremos posteriormente. José tiene miedo. ¿Y de qué tiene miedo José? José tiene miedo porque él sabe que María ha concebido del Espíritu Santo. No es que él no lo sabe. El relato no pretende informar a José de quién es lo que tiene María. José lo sabe. José sabe que María ha concebido y ha concebido del Espíritu Santo. José tiene claro que en el vientre de María habita lo divino. Y él, como lo mirábamos el sábado, ¿se acuerdan del miedo? Perdón, el jueves. El jueves, él tiene miedo a asumir lo divino, como tenía miedo Sara, como tenía miedo Gedeón, como tenían miedo los padres de Sansón. El encuentro con lo divino en el mundo de la Biblia era un encuentro que causaba miedo. Israel, ante el monte Sinaí y aquellas manifestaciones divinas, le daban miedo al pueblo y le decían: no, anda vos, Moisés, nosotros no queremos ir. No, capaz vamos a caer ahí. El miedo que tuvo David cuando Usa tocó el arca y cae fulminado en ese momento. El miedo que contactar lo divino expone nuestra integridad física. El miedo que el encuentro con lo divino es una responsabilidad muy grande. José lo sabe. No es que José está ignorante de que el embarazo de María tenga una fuente desconocida. No, él sabe. Él está ante el mundo de lo divino. ¿Cómo él va a usurpar un lugar que no le pertenece? No puede ser padre de algo que viene de Dios. No se lo puede permitir. Por eso el pasaje usará una palabra para describir a José: justo. Es lo que dice en el versículo 19: como José, su esposo, era un hombre justo. Él no quiere ocupar el lugar de Dios. Es el lugar que a mucha gente le encanta tener, ¿verdad? Es el lugar que a la gente le gusta, ser Dios para los demás. Es más, consideramos lo divino como una carta de respaldo de Dios y no lo vemos con miedo, con respeto, con temor, sino que Dios me acompañe, que Dios esté conmigo, que Dios me envía, se ve como que Dios me está premiando. No, José no. José, fiel a la lectura del hombre justo de la Biblia, el hombre justo de la Biblia tiene temor de las cosas divinas, porque sabe que son tan sagradas y nosotros somos tan pecadores. El miedo de Isaías cuando está en el templo y se le revela a Dios, sus primeras palabras es: ¡ay de mí, hombre pecador! Porque mis ojos han visto al Santo. Y él cree que se va a morir en el momento. Isaías, cuando dice ay, no es un ay simbólico. Él cree que ahí se lo van a palmar en el momento. Porque frente a lo sagrado,
frente a lo divino, el hombre justo sabe que no somos dignos de lo divino. El hombre justo sabe que no podemos ocupar el lugar de Dios. El hombre justo sabe que no somos merecedores del toque de Dios a nuestra vida. Y nos da miedo. José tiene miedo. Tiene miedo de ponerse en una posición que no le corresponde. ¿Cómo va a ser papá de algo concebido por el Espíritu Santo? Lo dice el versículo 18. Antes de unirse a él, resultó que estaba embarazada por el poder del Espíritu Santo. ¿Lo sabe José? Sí lo sabe. José está claro. La intervención del ángel no es para informarle a José que el hijo de María es del Espíritu. No, él lo sabe. No es una palabra para informarle. No, es una palabra para animarle a que lo haga. Es una palabra para que no tenga miedo. Es una palabra para que asuma sin temor alguno y que se ponga en sintonía con la revelación de Dios. José tiene miedo, decide escaparse, decide huir, decide asumir él diríamos, la irresponsabilidad. Él no huye porque está sorprendido del embarazo de María, no, él huye porque no quiere el encuentro con lo divino. A veces el texto ha sido mal leído y mal entendido y por tanto no dimensionamos todo lo que el texto dice porque lo hemos leído en la clave equivocada. No es que José huye porque se ha sorprendido del embarazo. No, él sabe y él está consciente. Y es la conciencia de estar ante lo divino que lo lleva a huir en secreto. No quiere meterse a ese terreno. Siente que es un terreno muy delicado, un terreno muy sensible. Él tiene miedo y toma una decisión. Decidió romper en secreto el compromiso. Ve el problema le provoca miedo y toma una decisión, romper el compromiso. Asimismo, nosotros vamos por la vida viendo cosas. Estas cosas nos provocan miedos y de manera unilateral, inconsulta, tomamos decisiones. Decisiones que tienen que ver con el futuro, la estructura de la familia, con nuestros hijos, porque toda decisión que tomamos tiene que ver con la siguiente generación. Nadie toma decisiones que no van a repercutir en la descendencia. Nadie. Todo lo que decidimos siempre repercute en los que vienen detrás de nosotros. Todo lo que decidimos repercute en el entorno más cercano a nuestra vida. Y ese entorno más cercano pues son las personas normalmente que comparten nuestro entorno familiar. Y no es que una decisión solo tiene que ver conmigo, no. Automáticamente lo desee, lo busque, lo quiera o le parezca, toda decisión suya cae directamente en quienes le rodean. José decidió. Decisiones. ¿Qué decidimos cuando estamos cargados? ¿Qué decidimos cuando estamos emproblemados? ¿Qué decidimos
Cuando no podemos contener la gravedad del entorno que vivimos. ¿Qué decidimos cuando no podemos manejar las crisis que tenemos? ¿Qué decidimos? ¿Qué decidimos cuando no podemos sobrellevar? ¿Qué decidimos? Y a veces lo decidimos unilateralmente. No preguntamos, no consultamos, no meditamos, no buscamos la dirección de Dios. Simplemente lo decidimos en un exabrupto, en un arranque, en un impulso, en una espontaneidad. Porque así es el miedo. El miedo nos provoca respuestas súbitas. El miedo nos empuja a decisiones aceleradas. Y no medimos a veces las consecuencias, la trascendencia, los resultados. No dimensionamos los efectos de lo que estamos decidiendo. José es justo, pero es humano. Y de forma intempestiva toma una decisión: dejarlo todo atrás. Romper el proyecto que ha iniciado con María. Olvidar su compromiso, sus votos, porque él prácticamente ya está casado. Estar desposado no es tener una vida juntos todavía, pero es un matrimonio ya reconocido en Israel. El desposorio no es una especie de noviazgo que pueden romper, no, ya es un compromiso legalmente establecido. Para eliminar un desposorio en Israel hay que iniciar un proceso de repudio. José tiene que certificar por qué repudia a María. No es que simplemente va a dejar las cosas tiradas o va a cortar con la novia, no. Él tiene que levantar una carta de repudio y explicarle a los ancianos de Israel por qué repudia a María. Cuando habla de no quererla exponer a la vergüenza, lo que el pasaje quiere decir en la cultura del siglo I es que José no va a escribir una carta de repudio para culpar a María de su decisión. Que la decisión que él ha de tomar es su sola responsabilidad. Y por eso renuncia al mecanismo de la carta de repudio para quedar él como un irresponsable, como alguien que no supo cumplir sus votos, que no supo respaldar su palabra, que no supo darle consistencia al acuerdo nupcial que ya habían adquirido. Prefería él quedar como el malo de la película. Esto es amor. Esto es amor. No toda la pajística que hablamos hoy de amor va. Ay, que lo quiero, que lo amo. Y a la primera cosita brava ya están ultrajando. Y al primer rozón ya están viendo cómo hacen sentir. Lo hacen sentir mal. O sea, al primer encontronazo andan viendo cómo le provocan que le duela. No. José es amor justo. Es el amor ligado a la justicia. No tiene nada que ver con ese amor de las novelas, ¿verdad? Y las películas de Hollywood que son paja. No le dan caso, hermanita, es casaca. Ese amor es mentira. No, el amor justicia es otra cosa. El amor justicia es que a la hora de un encontronazo con esa persona, usted no va a salir vomitando rata de dos patas. Usted no va a salir
sacando todo el veneno y la amargura contra esa persona, sea hombre o mujer. No, no, no. Es más, el amor no se revela en los momentos idílicos de una pareja. El amor se revela en los momentos de ruptura de una pareja. Ahí se revela. Porque si en los momentos de ruptura de una pareja ahí sacan el veneno, nada, paja, nunca hubo amor. Si ahí sacan toda la amargura y la bilis y hasta desear que ojalá se muera este desgraciado, nada. El amor se mantiene consistente, si es amor, aún en la ruptura, aún en la separación. No se quiere exponer a vergüenza pública, no quiere difamarlo, no quiere deshonrarla, no quiere que su nombre sea pateado. El amor es amor desde que comienza hasta que se termina. Si es que se termina. Amar cuando todo va bonito, eso es fácil, hermanitos. Usted va a saber que lo aman el día que cometa usted un error y saber cómo lo tratan allí. Usted no va a saber que lo aman el día que usted ande bien y le lleve flores y chocolate y mi amor, vamos al cine, vamos a comer, vamos a pasear. No, ahí todos pueden amar. No, el día que usted comete un error y ese error afecte a esa persona, la manera en que ese hombre o esa mujer reaccione, responda, lo trate, allí va a ver si es amor. Porque que nos amen cuando estamos bien, cuando hacemos cosas buenas, cuando hacemos lo que le agrada a los demás. Amar así es fácil, pero ese no es amor. Ese es satisfacción. ¿Y quién no va a amar a quien está bien, pues? No, cuando hacemos una falla, allí. Ese es el amor de Dios. Ese es el ágape. El que emerge cuando merecemos ser hundidos. Cuando merecemos que nos den el escarmiento más grande. Y que en ese momento, en lugar de emerger una mano que nos aplasta, emerge una mano que nos levanta. Eso es el amor. Eso es el amor. Ese es el amor de Dios. Y es el amor que debemos tener en nuestros vínculos. Por eso decir te amo es una palabra demasiado seria, fuerte, que no deberíamos andarla diciendo como que fuera quiero una pupusa, quiero un dulce. No, es una palabra privilegiada que implica la vida misma y exponernos a lo que la vida trae. No el amor del corazón barato, ¿verdad? José, por eso era justo. Porque no quería que la decisión que él había tomado, transferirle la responsabilidad a María, que es lo que hacemos nosotros, ¿verdad? No voy a esperar que ella tome la decisión para que esto se acabe. No, 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 no. Siempre querer que otro cargue el muerto, ¿ah? Siempre nos gusta salir en caballo blanco, salir ilesos, que se diga aquel fue el culpable, ella fue la culpable, él fue el culpable. No, él va a tomar la decisión y una decisión en la que él quiere que María salga limpia, que María salga libre, que María salga con su buen nombre, con su honor intacto. Y aunque tiene una intención buena,
la decisión no es buena. Y aunque toma una decisión justa, la decisión no es correctamente espiritual. Porque él está allí para hacer algo que ni Dios puede hacer. Y aquí quisiera que entendiéramos este misterio. El Dios del cielo nos hace partícipes a nosotros de sus proyectos. Pero cuando digo nos hace partícipes, no solamente que nos hace beneficiarios, no, nos invita a participar activamente para que sus proyectos se realicen o no se realicen. Hay algo que Dios no puede hacer, y es darle a Jesús la paternidad davídica. No puede, porque Dios no es descendiente de David. Dios no tiene la semilla de David para dársela a María. El único que puede hacer esto es José, a quien en el versículo 20, cuando el ángel se acerca, él se refiere a José de una manera. ¿Cómo le dice? José a hijo. Esto es clave para entender este relato. José, hijo de David. ¿Sabe que en todo el evangelio solo se le llama hijo de David a Jesús? Pero Jesús no puede ser hijo de David. No puede ser hijo de David porque María no es hija de David. Aparte que la paternidad no le viene por la madre, sino por el padre. Pero el padre, ya se nos dijo en el 18, que es el Espíritu Santo. Entonces Jesús no puede heredar la dinastía davídica. No puede ser llamado hijo de David. No puede. Y José, a pesar que tiene una gran intención por María, la decisión de dejar a María y dejar a su hijo es la decisión de no darle, de no transferirle la paternidad davídica a Jesús. Si José no asume su participación para que Jesús sea hijo de David, pues Jesús no va a ser hijo de David. La única manera para que se cumpla que Jesús sea hijo de David es que José le dé la paternidad. Ser padre no es asunto de biología, es asunto de transferirle una herencia, una promesa. La paternidad es transferencias de lo que somos. El ángel desea que José le transfiera a Jesús lo que José es. Esa es la paternidad. Más que asunto de biología, es asunto transferencia de visiones, de historia, de cualidades. Es que José asuma ser padre de Jesús, y así Jesús puede cumplir las promesas de los profetas. ¿Por qué? Porque las promesas de Dios a Israel a través de los profetas son promesas para la casa de David. ¿Entiende esto? Y si Jesús quiere llevar a cabo esas promesas, tiene que ser ¿de dónde? De la casa de David.
pero no puede llevarlas a cabo si no es de la casa de David. ¿Cómo se podrá decir en el versículo 1, registro genealógico de Jesucristo? ¿Hijo de quién? Esto no se podría haber escrito. Esto no se podría haber dicho. Jesús no podría ser de la línea de la casa de David si no es por José. ¿Me comprenden esto, hermanitos? No hay manera. José tiene una participación, porque en todas las promesas de Dios nosotros siempre tenemos participación. Y tenemos que decidir. Mire, ser cristiano, ser evangélico, ser seguidor de Jesucristo no tiene que ver con asumir una religión. No, tiene que ver con asumir esto. ¿Quiere usted participar de las promesas de Dios o no? Esto no es de religión, hermanitos. No es de que soy católico, evangélico. Eso no es lo que cuenta. Podemos ser evangélicos y estar ahí mecánicamente en las iglesias y rehusarnos a participar de las promesas de Dios. Podemos ser católicos y rehusar a participarnos de las promesas de Dios. Igual, hay gente católica, hay gente evangélica que sí ha entendido que la fe en Jesús es participar de las promesas de Dios. Yo conozco gente católica que participa de las promesas de Dios. Gente que ha entendido el evangelio y vive siendo parte de esas promesas. Conozco gente evangélica, porque en este camino no es asunto de religiones, es asunto de responder. Y esto no es nuevo, está en la Biblia. Ahí había una mujer de Jericó, de la tierra de Canaán. No solamente era cananea, era prostituta. Pero ¿sabe qué? Ella participaba de las promesas de Dios. No era israelita, pero ella tenía más claridad de las promesas de Dios que los mismos espías. Es más, ¿por qué mandaron espías? Para ver la cosa, pues tenían miedo cómo estaba la cosa. Estaban temerosos de entrar a Jericó y los de Jericó estaban abatidos. Ella dice, nosotros aquí estamos que nos morimos del miedo. Más que nos han dicho que ustedes están cerquita. Y yo sé, dice ella. Yo sé, a mí me lo han contado, lo que ustedes hicieron allá en Egipto con los reyes de Og y los demás otros reyes. Y yo sé que Dios les entregará esta ciudad en sus manos. Y yo sé. Y yo quiero ser parte, yo quiero participar. Ya que asustado. Es que no es cosa de religiones, hermanitos. Es cosa de fe. Aquí podemos estar en la iglesia, pero no estar viviendo la vida de fe. Estamos en la iglesia, pero estamos tomando decisiones como José. No decisiones de fe. Decisiones de lo que creemos en nuestra humanidad, en nuestra posibilidad. Porque siempre ante los problemas de la vida, siempre tratamos de buscarle una solución, una salida, pero no siempre es una salida de fe. Y si queremos ser creyentes, en medio de nuestra problemática, tenemos que aprender a tomar decisiones de fe.
Porque siempre vamos a buscar tomar decisiones, pero muchas veces no son de fe. Son, vamos a ver, hacemos números más. Pues sí, esto, sí, me pegan. No. Entonces, y comenzamos a hacer pesos y balances, comenzamos a hacer análisis, comenzamos a saber con qué podemos, con qué no podemos, a quién le pedimos ayuda, de qué puerta vamos a tocar. Hacemos un inventario de personas que podemos solicitar apoyo. Es decir, hacemos todo un movimiento de pesos, contrapesos, de posibilidades, y luego decimos, por aquí me voy a ir. Pero ¿es de fe eso? Y estamos en la iglesia, vemos nuestros problemas, buscamos resolverlos, pero no por fe. ¿Y cómo se resuelve un problema por fe? Esto va a aprender José. ¿Cómo se resuelve un problema por fe? Hasta este momento, antes que el ángel apareciera con una palabra, la decisión de José tiene que ver con sus razonamientos humanos. Bien intencionados, pero iba a ser dañino. Decisiones de todo un caballero, sí, pero no hombre de fe. José está tomando una decisión como un hombre muy justo, muy correcto, muy caballeroso, pero no de fe. Y al no ser de fe, está afectando inmediatamente a Jesús, porque le está privando a Jesús de un estatus que Jesús no puede tener sino a través de José. El tema de nuestras decisiones es que en las decisiones hacemos partícipes o les negamos participación a nuestra descendencia en asuntos que Dios ha diseñado para su bendición y que nos ha puesto a nosotros allí, porque nosotros y solo nosotros podemos bendecir a esa generación. Cuando Dios le hace padre, cuando Dios le hace madre, es porque solo usted, no otro hombre, no otra mujer, le puede transferir a ese hijo aquello de lo que Dios lo quiere dotar, aquello de lo que Dios lo quiere llenar, aquello de lo que Dios le quiere transferir. A usted lo puso allí. Ahora, José no lo va a hacer y decide irse en la oscuridad de la noche. Pero como siempre, Dios siempre nos sale al paso con una palabra. Y en esa palabra, Dios nos quiere reorientar. En esa palabra, Dios nos da la oportunidad de despejar un poco la cabeza. Una palabra llega para darnos un poco de luz en la oscuridad. Una palabra, una predicación, una palabra desde este púlpito no lleva la función de una mera información, sino de ayudarte a ver la salida divina a las problemáticas que estamos viviendo. Una palabra lleva la función de asistirme en la congoja, en el miedo, en la desesperación o en la ansiedad, a darme un poco de luz para no tomar la decisión equivocada que afecte. Sino una palabra es la propuesta de una salida de fe a la que Dios nos convoca. Y así, versículo 20, cuando él estaba considerando hacerlo, o sea, armando, ¿verdad? Sacando los números, haciendo las cuentas para dónde me voy a ir, a dónde voy a ir a vivir, armando el paquete de lo que voy a hacer. Allí, armando el tamal, aparece el Señor y le dice: José, hijo de David. Ya al decirle hijo de David, ya José entiende por dónde va la cosa. ¿Me va siguiendo en esto? José entiende. Ya sé qué quiere Dios.
¿Por qué me va a llamar hijo de David? Porque eso es lo que de ti necesito. Eso es lo que de ti yo me urge. José, hijo de David. Y luego viene el consuelo. No temas. No temas. El que confíe en la palabra no debe temer. El que confía en la intervención divina, tranquilos, hermanos. Puede ser una carga pesada, tranquilos. Si Dios te da una palabra, es porque Él se va a hacer cargo de eso, hermanito. No temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por el poder del Espíritu. Dará a luz un hijo, ¿y qué? Y él. Porque cuando usted le pone el nombre, esa es la manera de hacerse padre, ponerle el nombre. En nuestro medio es ir a la alcaldía, dar su DUI, es otro mecanismo. En Israel era ponerle el nombre. El que le pone el nombre. Le pondrás por nombre Jesús. O sea, vas a asumir su paternidad. Tú le pondrás. Vas a ser el papá. No tengas miedo de ser el papá de alguien engendrado por el Espíritu. No tengas miedo. Hacelo. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanitos? Porque Él salvará a su pueblo. Pero esa promesa es para la casa de David. Y Jesús no podrá salvar a su pueblo si no pertenece a la casa de David, porque las promesas son a la descendencia de David. El pasaje dice un vástago de Isaí. ¿Entiende eso? Las promesas son en todo el Antiguo Testamento. Las promesas que nacen en el pacto de Dios con David, de tu descendencia, de tu casa. Yo levantaré el tabernáculo caído de David. En tu simiente. Para que Dios pueda levantar al hombre que traerá salvación, tiene que venir de la casa de David. Y lo que José hará es participar de esa promesa divina, asumiendo la decisión correcta en medio de su crisis: asumir la paternidad. Y para eso se requiere fe. La obediencia es fruto de la fe. La obediencia no es fruto de que a mí me gusta. No, si a quién le gusta ser obediente. Más con la naturaleza burra que tenemos. ¿A quién le gusta obedecer? A nadie. En este camino de la fe obedecemos porque creemos. Hay cosas que no me cuadran, pero yo creo. Hay cosas que no me gustan, pero yo creo. Es la fe la que me hace obedecer a la palabra. Y luego el ángel le explica lo que tiene que hacer. El redactor toma una escritura de Isaías y nos la trae al presente. Y es el pasaje que leímos al principio. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. ¿Por qué el profeta, por qué el evangelista cita un texto
de Isaías. Vamos a Isaías para entender por qué. Si ya estaba todo dado, ¿por qué tiene que aclarar esto en el capítulo 7 de Isaías, que es el capítulo de donde Mateo toma la cita de Mateo 2? Y fíjese bien, porque el mismo esquema de Mateo 2. José tiene un problema, José toma una decisión con buena intención, pero equivocada. La palabra llega para iluminarlo, José cree la palabra y decide tomar decisiones sobre la palabra. Exactamente aquí en el capítulo 7 es el mismo esquema. Por eso Isaías es el texto, el capítulo 7 es el texto que Mateo toma, porque la misma situación de José ocurre aquí, solo que aquí es otra persona, no es José, es un rey. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Acaz. Lo que el evangelista quiere ponerme en contraste es a José y a Acaz. ¿Qué le pasa a Acaz? Veamos lo que le pasa a Acaz. Acaz, hijo de Jotán, Isaías 7:1, y nieto de Usías, reinaba en Judá. En tiempo de Resín, rey de Aram, y de Pecá, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para atacarla, pero no pudieron conquistarla. En el palacio de David se recibió la noticia de que Aram se había aliado con Efraín. Entonces se estremeció el corazón de Acaz y el del pueblo, como se estremecen por el viento los árboles del bosque. Quiero que me entienda esto. Hay un imperio que está emergiendo en este momento. Es el imperio del norte, Asiria. Hay un imperio grande. Y aquí, en la zona de Palestina, está Israel, Aram, Judá. Entonces Israel y Aram, Siria, quieren evitar que Asiria los controle. Así que están armando una, ¿cómo diríamos? Una coalición, una alianza de naciones. Unámonos. Planteémosle cara a Siria, que aquí no va a venir. Y entonces Siria o Aram e Israel ya están unidos. Falta Judá, cuyo rey es Acaz. Pero Acaz no se quiere unir. Él no quiere ser parte de esa alianza. Así que él primero se resiste y dice no. Pero esto le trae problemas, porque toda decisión trae reacciones. Y entonces Siria o Aram e Israel van contra él a atacarlo. Se levanta una coalición siria israelita contra ellos. Y entonces dice, el corazón de Acaz se estremece como el viento estremece los árboles. Así como está usted ante los problemas. Cuando le cae un mensaje, recibió una llamada, le llegó una carta, o tiene el problema y usted, su corazón se desvanece. Pierde toda estabilidad. Queda, pero así va. Como que se echa unos tapirulazos. Anda inestable. Ha perdido toda estabilidad. Así está acá. Y se le ocurre algo. Dice, no, yo no me voy a unir con estos dos. Yo me voy a ir directamente a Siria.
a entablarle paz. Yo voy a hacer alianza, pero con el mero mero, no con estos dos gatos. Está pensando, tomando la decisión. Esas decisiones que hacemos cuando estamos en la crisis y hacemos nuestros balances, con quién puedo ir, con quién no puedo ir, a quién me acerco, de quién me alejo, y hacemos nuestros cálculos, ¿verdad? Allí, en ese momento de tensión, en ese momento de inestabilidad, en ese momento de desorden interno de su corazón, ahí Dios aparece. Versículo 3. El Señor le dijo a Isaías: ve con tu hijo Sear Yasub. Los hijos, que son clave los hijos. Los nombres de los hijos van determinando lo que Dios le quiere decir a Acaz. Ve a encontrarte donde Acaz. Bueno, el nombre del hijo Sear Yasub significa un remanente vivirá. Es una manera de Dios de decirle: tranquilo, aquí no van a entrar. Aquí hay firmeza. Y le dice: ve a encontrarte con Acaz donde termine el acueducto del estanque superior en el camino que conduce al campo de lavadero. Dile, oiga lo que le van a decir Dios también a usted. Dile que tenga cuidado y que no pierda la calma y que no desfallezca. Cálmense, hermanitos. En la tormenta el Señor te dice: primero, ten cuidado. Ten cuidado. Piensa lo que vas a decidir. Porque lo que vas a decidir trae consecuencias. ¿Qué le dice primero que Dios les dice? Tengan cuidado. ¿Qué les dice Dios, iglesia? Tengan cuidado. No se me enloquezcan, pues. No se me pelen en vuestra mañana. No se pelen, pues. Tranquilos, tengan cuidado. Segundo, no pierdan la calma, no teman. Es lo que le dice el ángel a José: no temas. No pierda la calma. Y tercero, que no desfallezca su corazón. 3 cosas que Dios te dice cuando tus enemigos se levantan contra ti. 3 cosas que Dios te dice cuando la tormenta te azota. 3 cosas cuando estás viviendo ese momento complicado y difícil. 3 cosas. Ten cuidado, no pierdas la calma, que no desfallezca tu corazón. Que no desfallezca ante el enojo ardiente de Resín y Aram, ni ante el hijo de Remalías, que no se descorazone a causa de estos 2 tizones humeantes. Fíjese la perspectiva suya y la perspectiva de Dios, porque Acaz está en crisis porque ve que vienen las 2 naciones y para él son un problemón. Son 2 fogonazos. ¿Y cómo le llama a Dios? Tizones que ya están apagando, hombre, cálmate. Porque nosotros en nuestra angustia los problemas los vemos, pero enorme, va. Y Dios se acerca y dice: y por eso estás chillando, vos calmaste, hombre. O sea, nosotros vemos a ese enemigo y lo vemos. Y Dios dice: ¿qué tanto me chilla este vos que quiero ver qué es vos? No, papito, y pero estás chillando. Y ese es tu desvelo. Y es tu pérdida del hambre. Y ese que no paras de chillar. No, hombre, eso no es nada. Perspectivas nuestras, fruto de nuestra angustia, y la perspectiva de Dios. Ahora, la palabra siempre te va a poner en la perspectiva de Dios y te va a invitar a tomar decisiones en las que tú reveles que has decidido colocarte en la perspectiva de Dios.
Y entonces el profeta le dice, tranquilo, mira lo que le dice. Dile también que Arán y Efraín, junto con el río de Remalías, han tramado hacerle mal, pues piensan subir contra Judá, provocar el pánico, conquistarla y poner ahí como rey al hijo de Tabel. Eso que planifican contra usted, no, ya le voy a dar en la nuca. Ese puesto se lo voy a quitar, ese cargo se lo voy a arrancar. Y las amenazas de los enemigos. ¿Qué te van a hacer de aquí? ¿Qué te van a quitar? ¿Qué te van a poner? ¿Qué te van a levantar? ¿Qué te van a apartar? ¿Qué te van a subir? ¿Qué te van a... Y usted siente que todo se lo hicieron ya. Y dice el Señor, pero dile además que yo, el Señor y Dios, digo. Aquí viene la palabra, hermanita. Y le dice, eso no sucederá. Eso no se cumplirá. La cabeza de Arán es Damasco y la cabeza de Damasco es Rezín, pero dentro de 65 años Efraín será destrozado hasta dejar de ser pueblo. La cabeza de Efraín es Samaria y la cabeza de Samaria es el hijo de Remalías. Si ustedes no creen en mí, no permanecerán firmes. Lo que el profeta le dice a Acaz, tú no tienes que irte a Asiria a pedirle ayuda. No tienes que unirse a estos dos locos, pero tampoco al loco mayor. Porque a veces uno, por evitar un problemita, se mete en un problemón. Entonces Acaz está huyendo de Aram y de Israel y lo ve como un gran problema, pero son un problemita insignificante ante el problemón en que se va a meter. A veces nosotros, por querer andar resolviendo una crisis, nos metemos en una crisis mayor. Por querer salir de un hoyito que no es nada, nos metemos en una zanja. Y por querer salir de la zanja, nos metemos a un abismo. Y después no hallamos ya. No nos queda más que tirarnos en las chachas de la 38. Entonces le dice Dios, tranquilo, confía en mí. Yo he hecho una promesa a Jerusalén. Yo he hecho una promesa a la casa de David. Tranquilo. Ni te unas a Arán y a Israel, ni busques a Asiria. Confía en mí. Entonces, para Acaz implica jugársela, porque la fe uno se la juega. En la fe no tengo nada seguro. Porque por lo menos con Asiria, yo envío a mi embajador, amarramos, hacemos acuerdos y ya aseguré. Pero si renuncio a la ayuda de Asiria y me niego a ser parte de esta alianza, yo quedo en el aire. ¿Sí? Ahí está la fe. Tomar decisiones donde quedamos expuestos en el aire y solo tenemos una cosa, la palabra. Una palabra en la que Dios me dice, tranquilo, yo estoy aquí. No estás en el aire, te tengo en mis manos. Solo que como no se ve la mano de Dios, va. Uno se ve que está solo en el aire, prendido ahí, expuesto, pero no, estamos en la mano de Dios. Pero hay que tomar decisiones. Y la decisión que tiene que tomar es que no vaya a pedir ayuda. Y le dice el profeta, y aquí entra nuestro pasaje de Mateo. Versículo 10, el Señor se dirigió a Acaz de nuevo y el Señor le dice a Acaz, pide que el Señor te dé una señal, ya sea en lo profundo del abismo o en lo más alto del cielo. Le manda a decir, pedime una señal para que veas que esta palabra la tomé, pues, para que porque el Señor sabe
que acá está hecho aguas. Y por lo menos que tenga una luz. Pedime una señal. Y Acaz, con una apariencia de piedad, le dice: no, no voy a pedir nada. No pondré a prueba al Señor. Pero no es esa la razón verdadera. No, la razón verdadera es que él ya tomó una decisión. Y la decisión que tomó es pedir ayuda a Siria. Así que no le va a pedir al Señor una señal. Porque pedirle al Señor una señal es renunciar a la palabra que él ya tiene decidida. Y entonces el profeta se molesta y le dijo: escuchen ahora ustedes, los de la dinastía de David. Ojo, esa es la palabra clave aquí y en Mateo. ¿No les basta con agotar la paciencia de los hombres que hacen lo mismo con mi Dios? O sea, Isaías sabe que la razón por la que Acaz no quiere pedir señal no es porque no quiera tentar a Dios. No, es que él ya decidió. Y no va a creer la palabra. Y le dice: no les basta agotar la paciencia humana, que también quieren agotar la paciencia de Dios. Por eso el Señor mismo, y aquí entra la palabra de Mateo, por eso el Señor mismo les dará una señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emanuel. Hasta que sepa elegir lo bueno y rechazar lo malo, comerá cuajada con miel. Porque antes que el niño sepa elegir lo bueno y rechazar lo malo, la tierra de los dos reyes que tú temes quedará abandonada. El Señor hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la dinastía de tu padre días como no se conocieron desde que Efraín se separó de Judá, pues hará venir al rey de Asiria. Dios le manda entonces la señal. La señal de que yo cumpliré mi palabra es: la joven, no es la virgen. Aquí la palabra está mal traducida. En hebreo nunca dice la joven, nunca dice la virgen, la joven. Y la joven es un término que hace referencia a la edad, no al estado de ser virgen o no. Mateo va a traducir la virgen porque Mateo traduce de la Septuaginta, la versión, el Antiguo Testamento griego traducido del hebreo, y en griego tradujeron Partenos, que es la virgen. Pero la señal es la joven. Tu joven esposa te va a dar a luz un hijo. Ese hijo va a ser Zacarías, el hijo en quien Dios va a cumplir la promesa a Isaías. Pero Acaz tiene que pagar. Acaz tiene que pagar su incredulidad. Y el resto del capítulo 7 y 8 es una exhortación, es un juicio a Acaz porque decidió no obedecer la palabra, no creyó la palabra y decidió mandar ayuda por Asiria. Y entonces lo que va a suceder es que cuando Asiria llegue a poner quieto a Israel y a llevárselo, y a Siria también, va a tocar Jerusalén, no la va a destruir, pero la va a poner como vasallo bajo su control. Eso no hubiera pasado. Jerusalén no hubiera quedado como vasallo, como una ciudad bajo la autoridad de Asiria, si le hubieran hecho caso a Dios. Porque Dios tiene poder para cumplir su palabra y para haber alejado a Asiria lejos. Pero no cumplió la palabra. Y a diferencia de Acaz, José sí creyó, cumplió la palabra, hizo conforme a la palabra, y hoy tenemos un Salvador.
Hoy tenemos a alguien de la casa de David. Hoy tenemos a Emanuel, Dios con nosotros. Hoy tenemos al Dios que camina. Si nosotros podemos contar con las promesas de ese Dios, es por Jesús. Pero Jesús solo pudo hacerlo porque su padre José creyó la palabra, tomó la decisión correcta y decidió contribuir a esa palabra, bendecir a su hijo, y en su hijo somos bendecidos nosotros ahora. Y si José no lo hubiera hecho, ¿qué cosas no pasarían en la vida de sus hijos si usted no obedeciera, hermanito? Si usted no tomara decisiones conforme a la palabra. Tomar decisiones es lo que marca lo que viene a nuestra vida. Pero ¿las tomamos en fe o las tomamos en nuestra humanidad, en nuestras posibilidades? El Señor te dice, Él, su palabra y su espíritu están aquí para acompañarte en las cosas que te dan miedo, para iluminarte en esos momentos donde te aceleras a tomar decisiones que pueden ser perjudiciales e irreversibles en su daño. Y se acerca a ti por medio de la palabra predicada, y tú solo tienes que decirle: dame una palabra, dame una palabra. Y esa palabra, la fe en esa palabra lo demostrarás tomando decisiones difíciles a veces, complicadas a veces. Sentimos que lo perdemos todo a veces. Decidir por la palabra a veces es sentir que me quedo en el aire. Pero sabe, hágalo. Después de unos meses, uno se da cuenta que nunca estuvo en el aire, siempre estuvo en la buena mano de Dios. Y esa buena mano de Dios te levantará, te dará victoria ante los enemigos y tú estarás bien. Póngase de pie, iglesia. No sé cuáles son las cosas que te rodean y te dan miedo, no sé. No sé cuál es tu carga esta mañana. Pero lo que yo sé es que el Dios de José y el Dios de Acaz están aquí para hablarte, acompañarte y para dirigirte. Porque de esa tormenta tu Dios puede sacarte. De ese abismo tu Dios puede levantarte. De esa red, de esa trampa tu Dios puede librarte. Solo dile: dame una palabra, Señor. Y dame fe para tomar esa palabra. Dame fe para creer esa palabra. Si alguien siente la necesidad de venir al altar del Señor a pedir, siéntase en la libertad de hacerlo. De pedirle a Dios una ayuda. De pedirle palabra, de pedirle fe. De pedirle por su descendencia. Y la manera en que nosotros somos partícipes de lo que viene ahí. De lo que Dios trae. Su gracia, su amor siempre están con nosotros. No tengan miedo. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Con Dios hollaremos a nuestros enemigos.
El profeta le dice a Acaz: solo al Señor de los ejércitos tendrán ustedes por santo. Solo a Él deben honrarlo, solo a Él deben temerlo, porque Él es la roca. Yo esperaré en Él, dice el profeta, porque en Él tengo puesta mi esperanza. Eso haga usted. En el Señor tengo puesta mi esperanza. Señor, nuestras vidas se tornan tan frágiles y pequeñas cuando se levantan gigantes alrededor de nosotros. Y tenemos miedo y no sabemos qué hacer, y apresuramos nuestros pasos a tomar decisiones sin pensar, sin meditar. Pero si tú apareces y nos envías al profeta y nos envías una palabra, danos un corazón que sea tierno a esa palabra, que aunque esa palabra nos invite a tomar decisiones complicadas, las podamos asumir. Acaz tenía que suspender el pedir ayuda a Asiria y quedarse él solo, confiando solo en el Señor. Decisiones difíciles, pero esa decisión era su salvación. Cuando le decimos al Señor: Señor, a nadie tengo, solo a ti, no se lo digamos como que si Él fuese cosa poca. No. Cuando le digamos: solo a ti te tengo, esa es la declaración que Él nos basta y nos sobra. Porque tu Dios es fiel. Su palabra no se quiebra. Él alza su mano y nadie la hace retroceder. Pero su palabra te invita a tomar decisiones de fe. José, que pensaba irse, que pensaba huir, tuvo que quedarse, asumir lo que el Señor le decía, tomar a su hijo, ponerle nombre, hacerlo hijo de la casa de David, porque las promesas de Dios eran para la casa de David. Y José lo hizo. Dios te llevará a tomar decisiones de compromiso. Las decisiones de compromiso con Dios no es que se agotan en un acto. Esas deben ser parte constante de nuestra vida. No es que ya le cumplí, no es que ya llegué, no es que ya obedecí. Dios te seguirá desafiando y retando una y otra
y otra vez, porque nuevas son sus promesas, nuevas son sus palabras, nuevas son sus misericordias. No podemos confiadamente creer que ya todo hicimos. No, Dios siempre te llamará a hacer cosas nuevas, a ir más allá, a demostrarle que cree su palabra una y otra vez. Y ese Dios cumplirá cada palabra, cada promesa. Señor, queremos tomar caminos de fe, decisiones de fe, hoy, mañana y siempre. Ese camino de la fe que se nos renueva una y otra vez. Cada adversario, cada adversidad, cada crisis que aparece en tu vida es un llamado para seguir caminando en la fe. Porque ese Dios te mostrará una y otra vez que nuestra tranquilidad está en Él, en su palabra. Señor, despierta siempre fe en nosotros. Ahí en las turbulencias de la vida, danos la palabra de la que nos vamos a aferrar. Danos la palabra de la que no nos vamos a mover. Iremos en la dirección que nos señales. Haremos hacer lo que nos envíes a hacer. Te daremos lo que nos pidas. Hablaremos lo que nos digas. Serviremos en lo que tú quieras. Porque nuestro futuro está en tu palabra, no en la nuestra, ni en la de los hombres, sino en tu palabra. Y seremos levantados. Padre, que este pueblo, en medio de sus miedos y cargas, sepa tomar siempre el camino de la fe, porque es el camino a las cosas imposibles, al mundo de tus promesas. En el nombre glorioso de Jesús. Amén, iglesia. Firmes en la fe, pueblo. El Señor está con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros.